Ahí subí las transparencias de almacenamiento distribuido. Igual vamos a terminar con lo que nos quedaba de la clase pasada de tolerancia a fallos, ¿sí? Que es un tema cortito y lo hemos dejado para la clase de la clase de hoy, perdón. Así que ahí, ¿tienen a mano las transparencias de la clase pasada? Ahora las busco, pero sí. Si no, aprovechen y entran al campus y bajan de paso las que vamos a hablar de almacenamiento distribuido, ¿sí? Las de la clase anterior son las que son 26, ¿no? No me acuerdo el número de transparencias, son las de tolerancia a fallos. El número, o sea, Recuperación. sí, recuperación es el tema que vamos a ver ahora, ¿sí? No Ah, me acuerdo bárbaro. Sí, es cuántas la transparencias 26. eran. Ah, vos decís porque hay dos archivos. Sí, ahora. Sí, así es. Porque había uno que no iba. Sí, es la 2, digamos, tolerancia a fallos 2. Sí, sí. Sí, está bien la pregunta, entonces. Bueno, a ver. En el fondo, el objetivo de la tolerancia a fallos es que nuestros sistemas fallen o fallen lo menos posible, ¿sí? Pero digamos que en la práctica siempre fallan. Es decir, siempre en algún momento hay fallas, ¿sí? Cuando estamos en presencia de fallas, muchas veces lo que tenemos que hacer es intentar volver el estado de nuestro sistema, de nuestro servidor, del componente que sea, eh, a un estado anterior, ¿sí? No, o sea, estamos en un estado de falla, tenemos que volver a un estado, digamos, correcto, ¿sí? Así que todo eso tiene que ver con lo que es la recuperación. Ahí, si quieren, les comparto las transparencias. Espérenme un poquito. Así, por si alguien no tiene las transparencias. ¿Se está viendo ahí? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, les decía entonces. Eventualmente, algún componente de nuestro sistema distribuido falla y en esos momentos, ¿sí? Es donde muchas veces uno se plantea la posibilidad de recuperar un estado previo o un estado donde no haya, digamos, fallas. ¿Sí? Esto tiene que ver entonces con la recuperación. ¿Sí? Bueno, la recuperación se puede ver, digamos, desde lo temporal con dos enfoques. Uno que se llama recuperación hacia atrás, ¿sí? Que es volver a un estado previo anterior, sin fallas. Esto es lo que uno habitualmente entiende por recuperación. Y otra que se llama recuperación hacia adelante. ¿Sí? La recuperación hacia adelante básicamente está relacionado con construir un nuevo estado, ¿sí? Donde no haya fallas. ¿Sí? Pero digamos que involucra, digamos, un proceso de construcción futura, ¿sí? No volver hacia atrás. ¿Sí? A ver, asociado al concepto de recuperación de fallas, hay otro concepto que es el de almacenamiento estable, que nosotros no hablamos demasiado en el libro, en Tenemo no habla del almacenamiento estable, y no lo hablamos porque nosotros lo vemos, digamos, ustedes lo vieron ya, de alguna manera cuando vieron RAID 1, ¿sí?
¿Qué pasa en RAID 1? Bueno, ustedes se aseguran de que lo que ustedes almacenan está almacenado de manera estable. ¿Por qué? Porque se almacena un bloque de forma... espérenme un segundito. Sí, ahora sí. Se almacena cada bloque en paralelo en 2 discos. ¿Sí? Es decir, hay copias exactas de los bloques en los 2 discos. Esto nos asegura que en el caso de fallar una de las copias tenemos la otra y siempre sabemos cuál es la que está bien. ¿Sí? Esto se llama almacenamiento estable. ¿Sí? Entonces, obviamente, para poder trabajar con recuperación, necesitamos que nuestros datos estén almacenados de una manera confiable. ¿Sí? Esta sería una forma. ¿Sí? Si no podemos asegurar que nuestros datos se almacenen de forma confiable, no podemos asegurar la recuperación, ¿se dan cuenta? Así que una estrategia ustedes la pueden pensar de forma similar a lo que es un RAID 1 o un RAID 5, si quieren. ¿Sí? RAID 5 también podría entrar dentro de esa categoría. Ahora, después en el almacenamiento vamos a retomar un poquito RAID, por eso es que no hablo mucho de esto, porque lo vamos a ver. ¿Sí? Pero básicamente el concepto es, para poder hablar de recuperación, tengo que hablar de almacenamiento estable. ¿Sí? Esto es un requisito para la recuperación. Cuando hablamos de recuperación hacia adelante, ¿sí? También hay unos conceptos que ustedes manejan o que ya han visto en otras materias o acá mismo, en otras materias más vale. ¿Sí? Uno es el concepto de manejar junto con los datos información redundante para lo que se llama Forward Correction Codes, códigos de corrección hacia adelante. ¿Sí? Que esto, repito, es algo que nosotros vimos en redes. ¿Sí? Cuando uno almacena, o sea, tanto en almacenamiento como en transmisión de datos, ¿sí? Cuando uno supone, digamos, las premisas de ingeniería suponen que el medio pierde muchos bits, se utilizan estas estrategias donde junto con los datos se almacena información que sirve para recuperar esos datos en caso de que haya errores, de que haya bits que están cambiados. ¿Sí? Un ejemplo es los códigos eh, de Hamming. ¿Sí? Los códigos de Hamming son códigos que tienen la propiedad de que uno puede reconstruir los bits defectuosos almacenados o enviados. ¿Sí? Los códigos de Hamming tienen un montón de tiempo, son códigos clásicos. Hay códigos más modernos. ¿Sí? Por ejemplo, un esquema que se llama Reed-Solomon. ¿Sí? Reed-Solomon es el que usa los CDs. Después hay esquemas convolucionales y demás que son, bueno, no están más allá de lo que esta materia pretende, ¿no? Pero digamos, son todos mecanismos para conseguir efectivamente que si hay pérdida de bits, ¿sí? Se puedan llegar a reconstruir estos bits perdidos. Una forma entonces de recuperación hacia adelante tiene que ver con esas estrategias. Esas estrategias sirven, por ejemplo, para recuperar paquetes en las redes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto se puede aplicar a nuestros sistemas distribuidos. Si yo recibo un paquete defectuoso, se podría recuperar con esto. Esto, digamos, son técnicas que están, si las podemos ubicar en algún lado, nuestra arquitectura de sistema distribuido estarían incluidas en el middleware. ¿Sí? Serían un conjunto de recursos que tiene el middleware para garantizarnos a nosotros que no se pierdan los mensajes que enviamos. ¿Sí? Por eso es que de alguna manera trabajarían de forma independiente para nosotros. ¿Sí? Hay errores, a ver, que no se pueden recuperar hacia atrás, que no queda otra que volver para adelante, volver hacia atrás a distintos estados. Es decir, eh, vamos a ejemplos simples. Depende cuál sea el error, el componente del sistema se puede recuperar o no. ¿Sí?
de lo que hablan las técnicas de recuperación es sobre digamos, un conjunto de errores recuperables, digamos, un tipo de errores que se llaman reversibles, no aquellos que son irreversibles, ¿sí? Si, no sé, alguien por error formatea el disco de una máquina, difícilmente se pueda recuperar dependiendo cómo lo haga, ¿sí? Si enseguida que lo formateó, bueno, hay algunas técnicas que pueden recuperar las particiones y demás, pero en general ese tipo de errores son los que no son recuperables, ¿sí? Se dan cuenta, o sea, no todos los errores son recuperables, estamos hablando de un nivel de errores, repito, que tienen recuperación. Asociado a la recuperación de esto, lo que hay son lo que se llaman registro de mensajes o logs, ¿sí? Los logs muchas veces sirven para esto. Los sistemas de archivos, por ejemplo, tienen lo que se llama una bitácora de modificaciones, o también lo tienen los motores de base de datos, por ejemplo, lo que se llama log de transacciones. Entonces, con esos logs muchas veces se puede reconstruir lo que uno fue haciendo, ¿sí? Si uno pone una base de datos, por ejemplo, tiene un log, una bitácora donde va anotando todas las transacciones que va haciendo, uno las podría volver para atrás, porque si uno dice, bueno, por ejemplo, no sé, hice una transferencia de 1.000 pesos de una cuenta hacia otra, ¿sí? Obviamente la base de datos, luego de la transferencia, luego de la transacción, bueno, va a quedar con una cuenta que tiene 1.000 pesos menos en una de las cuentas y 1.000 pesos más en la otra. Pero si uno tiene un registro de logs, ¿sí? De las transacciones que se fueron haciendo y cómo fueron, uno lo puede reconstruir en base a lo que el log dice, lo que pasó antes, ¿sí? Esa es una forma de volver a estados previos, ¿sí? Lo que tiene que ver con los registros. Las bases de datos tienen log de transacciones, los sistemas de archivos tienen muchas veces conceptos similares que llaman journal, ¿sí? Que permiten, el journal permite que si el sistema de archivos se clava o uno reinicia la máquina en funcionamiento, a través del journal puede volver hacia atrás y volverlo sobre todo a un estado consistente. El sistema de archivos es un estado consistente, ¿sí? X4, por ejemplo, X3 tienen journal. Trabajan de esta manera, ¿sí? Lo que ocurre es que, bueno, si nosotros hablamos más de software con niveles de abstracción más altos, o sea, más software de aplicación, lo que uno hace muchas veces es manejar lo que se llaman puntos de control, ¿sí? O checkpoints, ¿sí? Creo que en un momento lo mencioné porque Windows hace ya unas versiones, como se dio cuenta que mucha gente tenía problemas, que el sistema se colgaba, era inestable, etcétera, etcétera, dijeron, bueno, vamos a aplicar este concepto de checkpoints, de puntos de restauración, le llamó Windows, que es la traducción me parece. Y entonces uno tenía la posibilidad de, en determinado momento, decir, bueno, yo acá lo que hago es grabo el estado de mi Windows, el estado general del sistema, de drivers y demás, y después en el futuro, si tengo problemas, puedo volver a este estado. ¿Sí? Eso es un checkpoint, ¿no? Obviamente se podía hacer digamos, a pedido del usuario. El usuario podía establecer un checkpoint cuando quisiera. Y también cuando existían ciertos eventos que el sistema operativo entendía que ameritaban de realizar un checkpoint. Por ejemplo, uno instalaba un driver nuevo, ¿sí? Entonces ahí, bueno, un checkpoint, ¿sí? ¿Por qué? Porque los drivers, como ustedes saben, como se manejan a nivel kernel, pueden generar inestabilidad, pueden generar problemas. Entonces, si yo instalo un driver nuevo, no todos los drivers, bueno, Windows por eso tiene un esquema de driver firmado, bla, 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 pero bueno, digo, ese tipo de operaciones pueden generar problemas. Entonces, ¿cuál era el criterio? Bueno, cuando hay ese tipo de operaciones, se establece un checkpoint, un punto de restauración. Los puntos de restauración en general son procesos que son costosos, ¿sí? Costosos en dos sentidos, espacial y temporalmente. O sea, un checkpoint usa mucho CPU y usa mucho almacenamiento, ¿sí? Después hay distintas estrategias de cómo hacer el checkpoint, porque el checkpoint ustedes lo pueden pensar como un backup pero del estado, ¿sí? Del estado del sistema.
si yo hago un backup total, obviamente ese procedimiento, un backup total, es costoso desde el punto de vista del almacenamiento, ¿sí? Porque tengo que guardar cómo está el sistema operativo, por ejemplo, en ese estado. El sistema operativo son muchos archivos y muchos, digamos, objetos en el sistema de archivos, ¿sí? Entonces, eso es una manera. Otra forma es hacer un checkpoint completo y después en el tiempo ir haciendo modificaciones diferenciales. ¿Sí? Voy cambiando solamente, o sea, a partir de ese completo voy almacenando lo que se modifica, lo que se borra o lo que se agrega a ese completo. ¿Sí? Esto es igual que las estrategias de backup. ¿Sí? A ver, una forma simple de ver cómo se hacen los checkpoints es ver cómo los manejan los virtualizadores. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van a una herramienta de virtualización que es muy conocida, que es VirtualBox, no sé si la han usado, supongo que sí. ¿Han usado VirtualBox? Sí. Sí, lo hemos usado. Sí. Yo sí. Bueno, VirtualBox es una herramienta de virtualización muy conocida, fácil de usar, libre, tiene un montón de ventajas, ¿sí? La verdad que anda muy bien. Ahora creo que la tiene Oracle hace un tiempo. ¿Cómo podríamos hacer esto de los checkpoints en nuestras máquinas virtuales? Bueno, es muy sencillo, fíjense, para pensarlo como una forma simple. Permite el VirtualBox hacer lo que llaman snapshots, ¿sí? Justamente, ¿qué sería un snapshot? Es una instantánea de la ejecución de la máquina en ese momento, ¿sí? Ustedes saben, esto es, digamos, viene de la ciencia de la computación, pero las computadoras son máquinas de estados. Es una máquina donde uno puede, en un momento dado, saber en qué estado está. Puede ser una máquina discreta, ¿sí? Entonces, yo puedo reconstruir el estado de una máquina si yo lo que hago es guardar exactamente el estado, la combinación de bits en la que estaba esa máquina en ese momento. Y la combinación de bits de la que estaba la máquina en ese momento es ni más ni menos que una imagen de la memoria. Si yo guardo una imagen de la memoria completa, yo puedo reconstruir el estado de la máquina. El estado de la máquina de ejecución, ¿no? El disco es otra cosa, ¿no? Digamos. Pero digo, el estado de ejecución, que es lo que está en memoria, yo puedo manejarme con ese criterio. Obviamente que este criterio, como yo les decía, es muy costoso desde el punto de vista de los recursos, porque ¿qué significa un snapshot de la memoria? Significa la memoria completa, capturada y guardada en un archivo. Eso es un snapshot. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 4 GB de RAM, bueno, significa un snapshot de los 4 GB, un archivo de 4 GB. Pero, ¿qué ventaja tiene esto? Yo puedo reconstruir exactamente lo que estaba haciendo la máquina en ese momento. ¿Me siguen con esto? No butea directamente, apareces en donde estaba. El tiempo de buteo es cero. Es Claro, cero. es ¿Se dan cuenta? instantáneo. No es cero, es el tiempo que tardo en levantar el archivo del disco a la memoria RAM. Claro. ¿Sí? O sea, el único proceso es copiar del disco a la memoria RAM. Esto que yo le estoy diciendo, ¿saben qué es? Es lo mismo cuando la máquina hiberna. El mecanismo de hibernación funciona así. El ahorro de energía de hibernación, ¿qué hace? No la suspensión, la hibernación. ¿Sí? Porque la suspensión, o sea, en los mecanismos de ahorro de energía, la hibernación es más profunda que la suspensión. La máquina queda en un estado de ahorro de energía muchísimo superior en la hibernación. ¿Sí? La hibernación prácticamente no gasta ¿cómo se llama? No gasta energía. Porque la suspensión... ¿Cómo? Sí, sí, no sé qué hace exactamente en tu máquina. Debe pasar al modo hibernación. En el modo hibernación, a ver, para que se den una idea, lo que hace el sistema operativo es eso, es una imagen de lo que está en RAM, lo baja a disco
Y cuando usted vuelve de la hibernación, hace el proceso inverso. ¿Sí? O sea que la máquina queda exactamente en el mismo estado. ¿Sí? Ahora, es trabajoso y demora, porque se dan cuenta, tiene que... Obviamente hay optimizaciones de esto, porque no, si hay parte de la memoria que está vacía, bueno, se puede optimizar, o sea, hay optimizaciones, pero conceptualmente es esto. ¿Sí? No es lo mismo que la suspensión. En la suspensión la memoria queda con el contenido y refrescándose. ¿Sí? Pero eso gasta más energía. Lo que pasa es que es más rápido porque el contenido de memoria ya está, digamos, en la RAM, digamos. ¿Sí? Son distintos estadios. Entonces, repito, una forma de manejar la recuperación, manejar estos snapshots, mejor dicho, es manejando snapshots. ¿Sí? Yo puedo congelar el estado de mi máquina a un momento. Esto es, digamos, a nivel sistema operativo. En un sistema distribuido, si ustedes lo piensan en el nivel de abstracción de aplicación, más vale, no es necesario hacer esto. ¿Sí? Simplemente es necesario que yo considere qué cosa. En mi punto de control, en mi punto en snapshot, es qué cosa yo quiero mantener, guardar, digamos, o mantener un registro. ¿Sí? Porque ustedes tienen que pensar que de esa instantánea que están haciendo ustedes es un estado del sistema que ustedes están desarrollando. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué guardo? ¿Guardo la base de datos? ¿Qué guardo? ¿Guardo transacciones? ¿Qué es lo que necesito guardar? ¿Sí? El tema es que lo estamos pensando nosotros en el contexto de un sistema centralizado hasta ahora. ¿Sí? Yo no pasé transparencias, pero bueno, estamos por acá. Lo estamos pensando en el contexto de un sistema centralizado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema en un sistema distribuido? Que el snapshot, o sea, la instantánea, no es la instantánea de una máquina sola. ¿Se están dando cuenta? Es la instantánea del sistema que está representado por qué? Por un conjunto de máquinas y una serie de mensajes, porque además tengo en ese momento, si yo quisiera hacer una instantánea, voy a tener mensajes que se están disparando y que se enviaron pero no llegaron todavía, por ejemplo. Para complicar la cosa, el concepto de instantáneo en un sistema distribuido ya es más complicado, porque ¿cómo manejo esta instancia de instantaneidad cuando no tengo reloj global? ¿Qué es instantáneo? O sea, ¿cuál es el mismo momento para todos? ¿Se ve esto? Sí, sí. Es un problema, ¿se ve? Entonces, lo que ocurre es que hay algunas estrategias, digamos, que lo que intentan hacer es manejar lo que se llaman instantáneas distribuidas. ¿Sí? La instantánea distribuida es una forma de establecer como un momento, que se le llama línea de recuperación, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, a partir de este momento yo le pido a todos que graben su estado. ¿Sí? ¿Me siguen? Es decir, todos graban su estado a un almacenamiento que, bueno, ya dijimos que era estable, local. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo, digamos, en un momento paro y digo, bueno, ahora digo a todos, mando mensaje a todos, bueno, graben su estado. Si yo quiero recuperar, después le digo a todos, bueno, recupérenme a este estado que yo les había pedido. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Lo que va a pasar es que lo que se forman es lo que se llama líneas de recuperación. O sea, como yo disparo estos pedidos de snapshot, es como que a partir de ese momento arranca mi línea de recuperación hasta que todos hicieron sus snapshots y ahí tengo lo que se llama una colección consistente de snapshots. ¿Sí? Lo que puede pasar es que obviamente hay
entre medio puede haber disparo de mensajes entre uno y otro. Y estos mensajes generaban, digamos, desviaciones respecto al momento del checkpoint a un estado posterior, digamos. Bueno, ¿qué pasa? Esto se resuelve en el momento de la recuperación. Cuando yo les digo, cuando pasa algo, hay un error y demás, yo les digo, bueno, vuelvan al snapshot. Entonces, lo que puede pasar es que algunos de esos procesos tengan que volver a un estado anterior. Para ser consistentes, ¿sí? Tengan que volver a un estado anterior a donde había mandado ese mensaje que posteriormente se hizo después del snapshot. ¿Sí? No sé si me siguen con esto. ¿Sí? O sea, estas líneas de recuperación en el tiempo a veces involucran. Ahí yo me perdí un poco. Si lo Sí, podés volver a explicar. sí, por eso les pregunté, les consultaba si entendían, porque es muy difícil darse cuenta de esto, ¿sí? No está tan claro que sea así, ¿sí? Es decir, cuando yo le pido a los procesos que hagan su snapshot y lo disparo en mi sistema distribuido, ¿sí? Puede ocurrir que en el interín estos procesos les ocurra a ellos mandarse mensajes, ¿sí? Entonces, el proceso que disparó y guardó su estado, digamos, va a estar de alguna manera desincronizado con el que recibió el mensaje de hacer su snapshot y previamente disparó mensajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, no manejamos todos el mismo concepto de simultaneidad, ¿sí? Porque necesariamente el enviar mensajes requiere tiempo. Entonces, cuando yo paré y guardé mi estado, hasta que se enteró el otro proceso que tuvo que hacer el snapshot, pudo haber disparado mensajes. Y eso hizo que no quede exactamente en el mismo momento temporal que yo. Esto se puede resolver más adelante si hay que restaurar. Cuando surge la restauración, probablemente ese proceso tenga que volver más atrás en el tiempo, antes de haber disparado esos mensajes. ¿Se dan cuenta? Sí, ahora me quedó ¿Sí? más claro. ¿Se dan cuenta sincronizando relojes? ¿O cómo? Sí, podría ser que si yo tengo un esquema de relojes sincronizados, esto sea más fácil, pero para eso tengo que tenerlo el esquema. Digo, no siempre se dispone de un sistema de sincronización de relojes. Si lo tuviera sería más fácil, claramente, sí, tenés razón. Sí, por supuesto. ¿Sí? No, porque yo no sé cómo te das cuenta de que alguien mandó mensaje después de que yo le pedí o antes de que No, lo alguien... que va a pasar es que seguramente va a quedar una inconsistencia en el sistema y la forma de resolverla va a ser volviendo atrás en el tiempo ese proceso. ¿Se entiende? Ah, está bien. Sí. ¿Sí? O sea, a ese proceso le vas a pedir que vuelva más atrás, no al momento donde hizo el checkpoint. Va a tener que volver a otro checkpoint anterior probablemente. ¿Sí? O a otro instante anterior. ¿Sí? El tema es que, bueno, esto que ustedes se están dando cuenta ahora es que lo que ocurre es que probablemente aparezca lo que los autores dicen efecto dominó, ¿sí? Porque entonces todos tienen que empezar a volver hacia atrás, porque siempre queda alguno que manda un mensaje y queda en un estado inconsistente y así para atrás, ¿sí? Y en algún momento hay que pararlo esto, ¿sí? ¿Se puede parar? Sí. La práctica, lo que pasa es que estos checkpoints en los sistemas distribuidos son un poco más relajados, ¿sí? Se permiten más variaciones en el almacenamiento de un estado, ¿sí? No es necesario tanta consistencia global en el estado. Eso es lo que pasa, como en una máquina de escritorio, ¿sí? Donde ese es el punto, ¿sí? Pero lo que tienen que entender es que pasa esto, ¿sí? Esto se llama, digamos, checkpoints coordinados, digamos, ¿sí? A veces esto se puede resolver con algunas estrategias como lo que es el multicast, ¿sí? Si mi sistema distribuido tiene debajo un mecanismo que maneja multicast, a veces es más fácil manejarlo por multicast, ¿sí? Yo me aseguro que
los mensajes llegan más juntos, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Me van siguiendo un poco? Pero muchas veces, en realidad, esto se puede resolver de otras maneras, que es, como yo les comentaba, con lo que es el registro de mensajes, ¿sí? O con lo que se llaman los logs. Si yo tengo un buen esquema de log, ¿sí? Puedo volver, o sea, ir hacia atrás en el tiempo porque yo tengo registrado qué fue lo que estuve haciendo. Entonces, más que ir haciendo, digamos, tantos checkpoints, yo voy registrando en el log y entonces si es necesario, como el caso que mencionábamos recién y que vimos que tenía problemas, lo que hago es voy al log y me fijo cuál fue el último mensaje que envié, ¿sí? Y ese mensaje es el problemático, entonces revierto ese último mensaje, ¿sí? No tengo que todo el sistema volverlo a un estado anterior, sino simplemente ver cuál fue el último mensaje y volver para atrás en ese mensaje. ¿Me van siguiendo con esto? Sí. Por eso, repito, la recuperación es un conjunto de técnicas, no es una sola, no es que solo me manejo con instantáneas o con snapshots, ¿sí? O sea, los snapshots son buenos para algunas cosas, pero no son buenos para otras, ¿sí? Por eso las máquinas virtuales manejan snapshots, porque es muy rápido y fácil hacerlo, pero en un sistema distribuido no podríamos manejar un snapshot global de todo el sistema, sería imposible. Pero sería imposible por las latencias propias del sistema, ¿sí? Y por la imposibilidad de esto que decíamos de los mensajes inmediatos, ¿sí? Si los mensajes fueran inmediatos, sí podríamos hacer un snapshot global del sistema. Entonces, es más probable que si yo tenga que hacer un esquema de recuperación en un sistema distribuido, utilice más registros, logs, y cuando sea necesario vuelva atrás con la información de los logs, ¿sí? Registros de mensajes, no sé cómo son las traducciones, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, sí. Bueno, con esto terminamos recuperación, ¿sí? Vamos a ir a almacenamiento distribuido ahora. ¿Siguen ahí o se durmieron? Estamos. Están con ganas de dormir, pero están, digamos. Mm. Esperen, ahí les paso almacenamiento distribuido, comparto, un segundito. Almacenamiento distribuido, yo tenía la idea de verlo en la teoría y mostrarles algo en la práctica, porque nos vamos a ver en base un protocolo que es paradigmático, que es NFS. Y quería mostrarles, pero tengo un problema con el GNS3, hoy lo estuve toda la mañana intentando resolver y, toda la mañana no, pero 2 o 3 horas. Y no lo pude resolver y por eso no se los puedo mostrar ahora con el GNS3, pero no importa porque lo vemos en una clase posterior, ¿sí? O sea, lo vemos después del parcial, porque es solamente una prueba de concepto práctica, nada más, ¿sí? Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, se ve, sí. Se ve. Perfecto. Bueno. El primer tema de almacenamiento distribuido, ¿sí? Tiene que ver con almacenamiento distribuido local, que es algo que ustedes ya manejan y que lo vamos a pasar rápidamente, ¿sí? Una técnica muy conocida es RAID, que recién la mencionábamos, ¿sí? RAID tiene, digamos, distintas estrategias para lograr distribución local, y con dos grandes enfoques, ¿no? Uno asociado a la confiabilidad, por la redundancia, y otro asociado a la performance, ¿sí? Un par de temitas nada más, porque RAID ustedes es un tema que ya lo han visto, así que lo pasamos rápido. Pero una cuestión a considerar con el RAID es cómo se implementa el RAID, ¿sí? Porque esto es importante por distintas razones. Hay
una implementación de RAID que es por software. Es decir, nuestro sistema operativo tiene la forma de acceder a un dispositivo de tipo RAID, ¿sí? Por ejemplo, 2 discos en RAID 1, o 2 particiones, mejor dicho, sería más correcto, como RAID 1, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era RAID? RAID 1 era mirroring, ¿sí? Como espejo, y lo hace por un módulo de software, ¿sí? O sea, el sistema operativo, uno le instala un módulo, como si fuera un driver, y este módulo, ¿qué hace? Bueno, le expone al kernel un bloque, pero ese bloque cuando lo va a grabar, graba un bloque en cada una de las particiones. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bueno, pero lo hace por software, es un módulo de software. ¿Sí? Ustedes tienen una controladora de disco común con 2 discos y a nivel software el sistema operativo expone eso hacia arriba, hacia los usuarios, si quieren, programadores, usuarios. O sea, hacia el modo usuario expone esto. ¿Sí? Hacia abajo hay 2 discos. O sea, ustedes entran al setup y ven 2 discos. Está claro. Es más, para el sistema operativo ve 2 discos el sistema operativo, pero a través de este módulo, repito, me da una capa de abstracción y maneja RAID. Esto es RAID por software. ¿Sí? Lo bueno que tiene esto es que uno lo puede hacer con cualquier hardware, porque se hace por software. Y después hay otra forma de implementar RAID que es por hardware. Es decir, a nivel de una controladora especial. ¿Sí? Es decir, yo pongo una controladora RAID, que suelen ser caras, las controladoras RAID buenas, digamos. Una placa más, agrego a mi servidor. Y conecto los discos a la controladora. Entonces yo conecto, por ejemplo, 2 discos, vamos al mismo ejemplo. ¿Sí? RAID 1. Y la controladora, ¿qué es lo que expone? Expone directamente un solo disco. ¿Sí? O sea, como ya a nivel hardware, el sistema operativo ve un solo disco. Cuando manda a grabar un bloque, la controladora es la que graba cada uno de los bloques en los 2 discos separados. ¿Sí? Obviamente que necesito un driver para esta controladora a nivel sistema operativo, ¿no? ¿Se ve la diferencia? Sí, sí. ¿Lo vieron esto en sistemas operativos así? Sí, apareció así también catalogado por software y por hardware. Que nos decían que en hardware también tenés el riesgo de que explote la placa de RAID. Bien, Sí. perfecto. Seguramente debe haber sido Ariel. Sí. Sí, perfecto. Perfecto, porque es como lo expliqué yo a él. Bueno, listo, perfecto. Me alegro muchísimo. Entonces, saben las ventajas de uno y la ventaja del otro, ¿no? Esto está claro. Sí, sí. Sí. Bien. Sobre todo, una de las cuestiones a considerar es que los esquemas de RAID por software, por hardware, perdón, son muy eficientes, son rápidos, son eficientes, tienen un montón de ventajas. Son caras las plaquetas, obviamente. Pero una de las cosas que considerar es que las plaquetas, las controladoras se pueden romper. ¿Sí? O sea, la misma plaqueta es un punto de fallas. Si se me rompe la controladora RAID de un servidor, ¿sí? ¿Cuál es mi problema? Estoy en graves problemas porque necesito una controladora RAID igual para que mi servidor siga funcionando. Sí, mejor comprarla de a 2. Y Pero por bueno, ejemplo, un presupuesto. por ejemplo, sí. ¿Se dan cuenta? Depende de lo crítico que sea. Si yo puedo asegurar que puedo restaurar el sistema, y miren lo que estoy diciendo, restaurar, ¿no? También tiene que ver con recuperación. Si yo puedo asegurar que puedo restaurar mi sistema operativo en otra máquina, no es tan grave que tenga una placa redundante. Pero ¿qué pasa? Windows en esto es muy jodido, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es que es tan importante la virtualización, porque una de las grandes ventajas de la virtualización es esto, es la capacidad de restauración, porque la virtualización me da una capa de abstracción debajo. Entonces, si yo tomo un snapshot entero de mi servidor, ¿sí? O sea, un servidor virtualizado, ¿qué es a nivel de almacenamiento? Un solo archivo que representa la máquina virtual. Exacto. ¿Sí? Pueden ser varios, ¿no? Pero digo, conceptualmente es uno solo, digo, está bien. Un servidor virtualizado es un archivo.
Esa es mi máquina virtual. Después hay otro archivo o está la configuración de la máquina, ¿sí? Pero ¿se ve esto? Ese es mi servidor virtualizado. Entonces, si yo lo tengo que restaurar, o sea, ¿cuál es la forma más fácil de hacer un backup? Copio ese archivo y ahí lo que tengo es un snapshot de mi almacenamiento. Si lo tengo que restaurar, ¿qué hago? Nada. Vuelvo a armar una máquina virtual en otro hardware si quiero y la levanto y ya está. Eso, o sea, ese nivel de abstracción del hardware es, les diría, para el administrador es prácticamente mágico. Porque los dolores de cabeza que es restaurar hardware son terribles, sobre todo con Windows, repito. ¿Sí? Entonces, tener la posibilidad de restaurar mi servidor en segundos no tiene precio, básicamente. ¿Sí? No tiene precio. Bueno, pero estábamos hablando de RAID, yo me iba. Entonces, bueno, nada, tienen que considerar eso. ¿Sí? Después los esquemas de RAID los conocen. Así está ahí está un poquito cómo se almacenan, pero ya lo han visto, así que lo pasamos rápido. Recuerden los esquemas de RAID combinados o anidados. Esto también lo habían visto, ¿no? Sí. Los RAID que Creo que no son habíamos el visto 0 y hasta el el 1. 5 o 6. Bien, bueno, entonces saltamos hasta RAID 10, por ejemplo, o RAID 01, que es más o menos lo mismo. ¿Sí? Los esquemas de RAID anidados se usan mucho porque brindan las ventajas de los dos, digamos, de las dos estrategias de RAID juntas. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de la estrategia RAID 0? La velocidad. Claro. ¿Sí? Por el striping, cómo guarda los datos. ¿Sí? ¿Y cuál es la ventaja del RAID 1? La res- No te escuché, pero entiendo que fue es la resiliencia, o mejor dicho, la... Sí, no te estoy escuchando, no sé si era yo o capaz que sos vos. Sí, la confiabilidad, digamos. ¿Sí? Bueno, yo si combino esquemas de RAID, lo que se llama RAID anidados, esto se puede hacer tanto por software como por hardware. ¿Sí? Si combino estos esquemas de RAID, yo tengo la ventaja de los dos. ¿Sí? Ahí tengo un ejemplo de RAID 10 o RAID 01, como quieran llamarle, depende de dónde lo vean, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la desventaja de combinar esquemas de RAID? Bueno, que para un RAID 10 necesito 4 discos, lo que no es muy barato, ¿se dan cuenta? Para un servidor no es caro, pero es una buena estrategia. ¿Sí? ¿Hasta cuántos discos pueden fallar en un RAID 10? 2 con suerte ¿Sí? o 2 con suerte. 2 y uno de cada lado. Claro, no quisiera forzar la suerte a eso, ¿sí? Pero exacto, pueden fallar 2 con suerte. Lo que ocurre es que en estos servidores lo que se suele hacer, o sea, lo que suelen tener estos servidores es lo que se llama hot swap. O sea, uno puede cambiar los discos con el servidor en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve que un disco falla, ¿qué hace? Bueno, lo cambia directamente con el servidor en funcionamiento. O si no, mejor aún, tener lo que se llaman spares. Spares son discos de repuesto. Entonces uno tiene un RAID 10 y en realidad en vez de tener 4 discos, tiene 5 discos. ¿Sí? Hay un disco que está ahí esperando. Cuando falla uno de los discos, el spare se activa y toma el relevo. ¿Sí? Esto también se puede hacer. Bueno. Pero digamos que el almacenamiento distribuido para nosotros tiene más que ver, dejando ya RAID de lado, con lo que se llama almacenamiento en red. O sea, cómo almacenar nuestros archivos en una red. ¿Sí? Hoy, Hernán, sí, te escucho. perdón, ¿estás pasando las diapositivas? No sé si es que a mí se me quedó en controladoras RAID, si no A mí también se me específico. quedó, sí. Bueno, dame un segundito para que vuelva a entrar. O refresco, para. Estaba sufriendo yo cortándome los niveles. ¿Se ve? Yo sigo viendo lo mismo, pero hago Tiro un F5 a ver F5, si... No, aguanta. Yo veo negro. No.
¿Ahora? Ujú. Sí, están en la primera transparencia, pero deberían... Acá. El movimiento. Sí, sí. Sí, ahora sí. Bueno, bien, ahí estamos entonces. Entonces, para nosotros, digamos que más relacionado con la materia es el almacenamiento en red, lo que históricamente se llamaba almacenamiento de red o en red. Ahí debería decir en red, no de red, pero no importa, en red. Sistema de archivos en red. La mayoría de los esquemas de almacenamiento en red usan la arquitectura del cliente-servidor que ya la conocemos, ¿sí? Aunque también hay soluciones descentralizadas, ¿sí? Acá el objetivo es compartir almacenamiento, ¿sí? Hay un montón de estrategias, o sea, hoy en día, digamos que existen un montón de soluciones y lo que es el almacenamiento en la nube es, digamos, un poco la solución estrella. La idea es que ustedes tienen un directorio local, ¿sí? Y ese directorio local, a través de algún software, está mapeado a un directorio que está, vaya uno a saber dónde, y que está sincronizado con ese directorio. Entonces yo grabo un archivo en mi directorio local, ese archivo obviamente va a parar a el directorio que está en la nube, ¿sí? A través, obviamente, del cliente que yo instalé, llámese Dropbox, llámese Drive, llámese Mega, llámese, bueno, hay un montón de soluciones, ¿sí? Este esquema ustedes lo conocen. Por favor, díganme que si no, pero entiendo que sí, que lo usan a todos los días, digamos, ¿no? Sí, muy seguido. Sí. Bueno, eso es un tipo de almacenamiento de archivos en red. Lo que pasa es que esos archivos no están en la red local de ustedes, ¿sí? Ese es el punto. Es decir, esto es una especie de evolución de los sistemas de archivo en red tradicionales a soluciones de tipo cloud, ¿sí? Donde uno tiene... ¿Querían comentar algo? No, no hay problema, se interrumpen, no hay drama. En estos esquemas cloud ustedes tienen un espacio pequeño de almacenamiento con un nivel de transparencia altísimo, donde ustedes no saben dónde está, pero digamos que les pertenece a ustedes. E inclusive pueden compartirlo, porque a través de un esquema de permisos que depende, repito, de la tecnología que estén usando, porque depende del proveedor, permite que ustedes compartan también archivos. Con la misma semántica que ustedes tienen en el sistema de archivos. O sea, si ustedes escriben un archivo, bueno, hay bloqueos y demás. Hasta acá me siguen, ¿no? Sí. Bueno, esto es, repito, es una especie de generalización de lo que son históricamente los sistemas de archivos en red. ¿Sí? Los sistemas de archivos cliente-servidor. Los sistemas de archivos en red tienen distintos enfoques, ¿sí? Una solución intermedia son los sistemas en clúster. Los sistemas en clúster en realidad son los que dan soporte a estas soluciones que ustedes están usando de cloud, ¿sí? O sea, atrás de ese cloud hay un clúster. Lo que pasa es que ustedes no saben cuál es el clúster o no lo ven. Solamente ven la abstracción que les está dando el cliente que están usando ustedes. Llámese, ¿cómo se llama? Google Drive. Sí, no me salió el nombre. Dropbox o Google Drive, ¿sí? O sea, el nivel de transparencia que da ese cliente que ustedes instalan hace que básicamente ustedes no sepan qué es lo que hay detrás, ¿sí? Sí, totalmente. La pregunta es, esto ya es un poco más, nos importa un poco más respecto de cómo, como dato técnico, cómo se manejan esos archivos. Si se manejan a nivel bloques o se manejan a nivel archivos enteros. ¿Sí? Un manejo a nivel archivo completo
sería parecido a lo que ustedes hacen cuando envían un archivo a través de HTTP o de FTP. ¿Sí? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Enviar el archivo completo. Si ustedes hacen un GET, ¿sí? De un servidor, toman un archivo completo y si lo quieren enviar, supónganse que usan otro método para enviar. ¿Qué método podrían usar? A ver, ya que estamos. Y un post. Un post, sí, un post, por ejemplo. Un put, post. Un put ¿no? también, sí. Sí. Son lo más frecuente, digamos. Después podríamos discutir cuál usar, pero no importa. Pero digo, lo que están haciendo acá es trabajando a nivel archivo completo. ¿Se ve? Si ustedes quisieran pensarlo como un sistema de archivos, cosa que se puede hacer, ¿cuál es el problema acá? El problema es que ustedes no manejan a nivel bloque el archivo, manejan el archivo completo. Es decir, ustedes, si quieren modificar un archivo, ¿qué tienen que hacer? El get del archivo, modificarlo y después volverlo a subir entero. No pueden manejar ese archivo a nivel bloques. ¿Se ve? Che, limiten la granularidad. Exactamente, la granularidad es a nivel archivo completo. ¿Sí? ¿Qué pasa? El almacenamiento siempre es mejor manejarlo a nivel de bloques. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo guardar los bloques de forma remota? Bueno, esa distribución de bloques, ¿sí? Puede manejarse de distintas maneras. O sea, mi clúster, si yo lo almaceno en un clúster, lo puede manejar de distintas maneras. Y hay servicios que me permiten acceder al almacenamiento en forma de bloques. Y esta diferencia, si ustedes quieren, y miren cómo volvemos a las transparencias de principio de la materia, tienen que ver si estoy trabajando con un sistema de tipo cloud, con el nivel de abstracción del servicio de cloud que yo adquirí. Si yo adquirí un servicio a nivel, digamos, software as a service, es probable que si yo necesito almacenamiento, lo maneje a nivel archivo. Ahora, si yo adquirí un producto de tipo infraestructura como servicio, puede ser que ese almacenamiento lo maneje a nivel de bloques. ¿Sí? Obviamente, en el clúster, todo se guarda a nivel de bloques. La diferencia es el nivel de abstracción con el que me ofrece el servicio a mí. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Me van siguiendo? Es importante esto. Yo no entendí muy bien ese último. Bien, está bien que lo digan. Piensen a nivel programador. ¿Sí? Cuando ustedes quieren acceder a un archivo, ¿qué hacen? Ponemos el pad y lo abrimos. ¿Qué usan? Un open, por ejemplo. ¿No? Probablemente envuelto en alguna librería, pero sí. Pero puede ser, es un open, sí, pensémoslo simple, sí, genérico. Un open. ¿Y qué les devuelve eso? ¿Un qué? Un puntero al archivo. Un puntero al archivo. Ajá. ¿Y cómo manejan ese puntero? ¿Qué hacen? Cuando tienen que grabar o leer, ¿qué usan? Una primitiva de tipo read o write, ¿no? Sí. Bueno, Correcto. ¿y qué es lo que graban? Y datos. ¿Y cómo están esos datos? En C, ¿cómo es esto? ¿Cómo un qué? ¿Como un stream? Ese stream depende cómo lo abran, pero en general, ¿qué son? Bytes, ¿no? Sí, Bien. O sea que la granularidad que tienen ahí son bytes. es muy fina. Claro. Claro. ¿Se podría hacer esto a través de HTTP? Y sería medio ineficiente, ¿no? Si tenés que ir mandando. ¿Cómo lo harían? ¿Que cada byte sería un archivo? ¿Cómo lo implementarían? ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Cada byte un post. Medio Por rústico. ejemplo, claro. Entonces, si ustedes quieren compartir, digamos, almacenamiento a través de HTTP, lo mejor que pueden hacer es compartirlo a nivel de archivos. Es decir, al servidor le mandan un archivo o leen un archivo. Pero el manejo dentro del archivo, del puntero archivo, se tiene que hacer a nivel local. No lo pueden hacer a nivel remoto. ¿Se ve esto? O sea, yo bajo un archivo, lo modifico a todo lo que quiero, después lo vuelvo a subir. Correcto. Sí, sí. ¿Se ve?
Esto es porque se maneja a nivel archivo. Mi objeto es un archivo. Por el nivel de abstracción que manejo. No manejo el bloque. ¿Sí? Si yo quisiera manejar bloque, necesito un protocolo que, digamos, maneje mi granularidad a nivel bloque. Esto es independiente cómo el clúster vaya a almacenar esos bloques, ¿sí? Porque el clúster va a tener que almacenar bloques, que es un poco lo que está en la transparencia, ¿sí? Pero quería, más allá de lo que dice la transparencia, que es cómo distribuye el clúster sus bloques en el almacenamiento, ¿sí? Que, por ejemplo, el clúster podría tener debajo un esquema RAID, y entonces dividiría sus bloques de esa manera, por ejemplo. Pero para mí es transparente eso, no me importa. ¿Sí? Esto quiero que quede claro, porque este concepto yo lo daba por medio entendido, pero por eso lo rescaté ahora y me puse un poquito a quisquilloso con eso. ¿Sí? Y un ejemplo del caso B, ¿cómo sería? ¿Con un get? Es un archivo. Del ejemplo que está a la derecha. De que, Claro, el que están separados. Ese ejemplo respecto a... Entonces no entendí, a ver, ¿qué significa? o sea, un ejemplo en sistemas distribuidos de ¿En RAID? cuando- Eso, si fuera un RAID de eso, sería un RAID 1, por ejemplo. El de la derecha, ¿eh? No el de la izquierda. Claro, pero sería a nivel tipo red, esos son 3 servidores, ¿o no? Esos son... No Ah. no son servidores, es almacenamiento. Ah, está bien. Es el almacenamiento del clúster. ¿Cómo almacena el clúster sus datos? Ah, ok. ¿Se ve? Sí, ahora sí yo lo había interpretado mal. Claro. Eso es como el clúster almacena sus datos. Cómo distribuye el clúster sus datos. A ver. Si vamos... Bien, salté a la transparencia porque me parece que lo que ustedes están preguntando es otra cosa. Si vamos a un sistema, vamos a saltar NFS derecho y voy a ir a lo que me parece que me están preguntando. ¿Puedo hacer un esquema de almacenamiento distribuido en red similar a RAID? Sí existe. Eso es DRBD, que está ahí, la transparencia 27. ¿Sí? Está bien. Este esquema, que se llama DRBD, es un esquema que necesita un driver que ustedes instalan, usa servicios de la red y lo que hacen los servidores es eso que están viendo acá. Es decir, uno, a través de DRBD, me salteo todo de NFS porque me parece que lo que están preguntando es esto. A través de DRBD, cuando uno graba, escuchen esto, un bloque, ¿sí? Uno le dice al sistema operativo, grabame este bloque, ¿qué hace el sistema operativo? Envía este bloque por la red a 2 servidores, por ejemplo, y esos 2 servidores graban el bloque de forma independiente. ¿Sí? Sí. Ahí tengo un nivel de granularidad por bloque y lo tengo distribuido en la red. O sea, para que lo piensen fácilmente, es un RAID, pero con servidores en red. ¿Necesariamente RAID tipo 1 espejar o puede ser también tipo algo equivalente a un RAID 0? No, ahí es por, no es por Redundancia. performance esto, es por Está redundancia. bien. Porque si es por performance no use la Sí, red. ¿no? sí, claro. ¿Sí? A ver si tengo un dibujito más por acá. No tengo dibujitos. Pero ese esquema, que es el de RBD, que lo vamos a ver al final, pero no importa, o sea, el orden en que vemos los temas no importa. Porque salió el tema de los bloques, ¿sí? O sea, yo tengo forma de manejar distribución en red a nivel bloque, se puede hacer y RAID y DRBD lo hace. Yo tengo un driver, un módulo de DRBD para Linux, yo lo instalo, ¿y qué me expone ese módulo? Me va a exponer como si fuera un disco, ¿sí? Es un dispositivo de bloques, pero es un disco. Yo lo veo como un disco. Todo lo que grabo yo en ese disco se dispara por la red y yo voy a tener
servidores que van a almacenar esos bloques. De forma redundante, obviamente, por lo menos 2. ¿Sí? Este ejemplo sería lo que ustedes pensaron, me parece que me estoy anticipando, ¿no? Pero lo que ustedes pensaron cuando vieron acá el dibujito de la derecha. ¿Sí? Aunque en realidad este dibujito hacía referencia a otra cosa, pero no importa. Pero me Claro, parece que fue sin querer solo. pensé en eso. Sí. Fue lo que pensaron. Le interpreté la pregunta porque me pareció que pensaron eso. ¿Se Sí. puede hacer esto? Supónganse que acá son 3 servidores distintos que almacenan bloques. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Eso es lo que hace RBD. Es lo que hace DRBD. Claro. Que DRBD de hecho significa... esperen que acá está la sigla y no me la acuerdo. Distribuido RAID. Distributed Redundant Block Device. Eso es. ¿Sí? Tienen que pensarlo como un RAID, pero por una red. ¿Sí? Bueno, seguimos y arrancamos con NFS. Creo que está un poco respondida la pregunta que pensé que habían hecho. Sí. Sí, claro, sí. Yo me había interpretado cada uno de esos cilindros como un servidor y eso era de RBD. Pero Sí. si cada uno de esos es un disco, es como lo almacena el clúster. Sí, exacto. Lo que pasa es que, a ver, lo que tienen que entender es que este esquema es un esquema que se usa en LAN, no se usa a través de Internet, de RBD. ¿Sí? Sería muy terrible con las Por latencias y todo. Sí, y parte de problemas de seguridad, un montón de cosas, pero por eso dice basado en clúster, porque un clúster es eso, es una LAN en el fondo. ¿Sí? Por eso. Bueno. El primer sistema de archivos distribuido es NFS. ¿Sí? NFS, miren, es similar el servicio al que ustedes usan cuando comparten una carpeta en Windows. ¿Sí? Windows Share, botón derecho, compartir carpeta. ¿Es el SMB? Eso es NFS. ¿Sí? Ah, está bien. Network File System. ¿Sí? NFS surge en los 80 para poder compartir a través de LAN archivos. ¿Sí? Poder poner un servidor de archivos y poder compartir archivos en una LAN. A ver, ¿cuál sería el modelo o en qué esquema de trabajo se usa NFS? Miren, ustedes tienen una LAN, tienen un conjunto de máquinas, una oficina y comparten archivos. ¿Sí? Entonces, el servidor NFS es un repositorio, como si fuera un directorio compartido para todos, donde pueden compartir archivos en ese servidor. ¿Sí? Eso se comparte a nivel LAN, a nivel local. O sea, es el mismo esquema que un Dropbox, por ejemplo, que es a nivel Internet Cloud, pero es para un volumen de trabajo más grande, porque es para más cantidad de equipos y con mejor performance, porque es dentro de una LAN. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Bueno. Pero digamos, ¿por qué vemos NFS? Lo vemos por distintas razones. Primero porque fue el primero. ¿Sí? Segundo porque tiene una performance impresionante. Es uno de los sistemas más rápidos para compartir archivos. Tercero, porque las versiones 2 y 3 son stateless. ¿Sí? O sea, es un sistema que se pensó sin estado. ¿Para qué? Para que sea robusto el servidor, se pueda levantar, apagar y encender y que siga funcionando. Y porque trabaja con fine handlers. ¿Sí? Bueno, las operaciones de los archivos son síncronas, ¿no? Lo que está diciendo ahí. Entonces, NFS me permite abrir archivos y manejarlos como si fueran locales. ¿Sí? Con file handlers. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Básicamente es un servicio que se llama servicio de archivos remotos. ¿Sí? Ustedes abren un archivo y ese archivo, en vez de estarlo manejando local, lo están manejando remotamente. Esto es diferente en sí a lo que, acá sí que es distinto el concepto a Dropbox, por ejemplo. Porque ustedes cuando usan Dropbox, en general, cuando mapean un directorio local en Dropbox, ustedes el archivo lo modifican localmente. Y el cliente de Dropbox se da cuenta de que ese archivo se modificó, porque lo que tiene es como una especie de esquema de hashing, digamos. Y cuando ve que cambia el hash de algún archivo, ¿qué hace? Lo vuelve a sincronizar. ¿Sí? Pero ustedes están modificándolo de manera local, en un directorio local. ¿Se dan cuenta de eso con Dropbox, por ejemplo? Sí, sí.
Funciona de esa manera, ¿sí? También se puede abrir el Dropbox desde la web y usar los archivos dentro del navegador. Sí, se puede hacer, eso sería diferente, pero de cualquier manera, cuando ustedes hacen eso y ustedes, por ejemplo, quieren modificar un archivo, ¿qué hacen? Cuando hacen clic en el archivo se baja localmente y ustedes lo están trabajando local, ¿sí? Pero digo, acá me estoy refiriendo a seguramente el esquema de trabajo que usan ustedes, que es, repito, una carpeta, un directorio local, el cliente de Dropbox y una copia en un repositorio, en el repositorio de Dropbox, en la nube, ¿no? Ustedes en el directorio local abren un archivo, lo modifican y ¿qué pasa? Modificación, se da cuenta que ese archivo fue modificado y lo vuelve a actualizar. Bueno, NFS no funciona así. NFS funciona con el archivo remoto directamente, no está en la máquina de ustedes, está remoto el archivo, ¿sí? Si ustedes lo abren, les da un file handler a ese puntero, pero que es remoto, no local, ¿sí? Esto que yo les decía, miren, me anticipé la transparencia porque no me acordaba que estaba acá. Esto es básicamente los dos modelos con los que se puede trabajar en un archivo, que son el modelo remoto y el modelo de descarga, ¿sí? El modelo A, que es el que yo les decía, que es el que trabaja NFS, ¿sí? El archivo está en el servidor. Las peticiones que ustedes hacen, los SIGs y demás, se hacen en el servidor, no se hacen local. ¿Sí? Espérenme un segundito. Por eso es que les decía que existen dos modelos, ¿sí? Repito, en uno de los modelos el archivo se queda en el servidor, no lo tienen ustedes local, ¿sí? ¿Ustedes pueden hacer un open? Sí, pueden hacer un open, pueden hacer un SIG y demás. Ese open, ese SIG se hace con el archivo residiendo en el servidor. Esto no pasa con los clientes de archivos en la nube que uno habitualmente usa, ¿sí? Repito, porque uno trabaja sobre una carpeta local donde hay una copia de la nube, porque uno lo usa con el fin de que haya un backup remoto. Por eso, ¿sí? Sin embargo, en NFS, el archivo se maneja siempre en el servidor y lo que viaja por la red son estos requests, estos pedidos de apertura de archivos, de SIGs y demás, ¿sí? ¿NFS es a nivel bloque? NFS es a nivel bloque, si quieren. Ah. Sí. Mira. Esta es la arquitectura de cómo está implementado NFS, que para ustedes ya no debería ser ningún secreto, pero fíjense con qué trabaja debajo. Trabaja con RPC, ¿sí? Vimos RPC. Entonces, fíjense cómo es una llamada al sistema para la apertura de un archivo en el cliente. Esa llamada va al sistema de archivo virtual, que la direcciona al cliente NFS, que sale como una llamada RPC a través de la red local, que recibe el servidor, ¿sí? Ese es el camino que hace una llamada RPC, una llamada NFS, perdón, a través de RPC, ¿sí? Esto, repito, es muy distinto a la forma en la que se trabaja, por ejemplo, con Dropbox, donde ustedes hacen una modificación, pero ¿a qué cosa? Al sistema de archivos local. Esa modificación al sistema de archivos local está monitoreada por un software que cuando ve que cambia el archivo, porque cambió el CRC, cambia el hash o lo que sea, ¿qué hace? Pide actualizarlo al servidor de nuevo. ¿Sí?
NFS no trabaja así. El archivo reside en el servidor. Ahí lo están viendo. ¿Sí? Que el archivo reside en el servidor. Esto significa que hay las operaciones de NFS tienen que incluir directivas para el manejo del archivo, o sea, primitivas. ¿Sí? Ahora, fíjense qué curioso esto, ¿no? Qué curioso. Recuerden un poquito, yo les dije, NFS no tiene estado en la versión 3, versión 2 y versión 3, que esta es una de las grandes características de NFS, ¿no? No tener estado. Es una de las grandes ventajas de NFS. Y en la 4 se empezó a acordar de quién tiene abierto qué. Claro, pero a ver, pero también les dije que ustedes podían manejar un archivo como lo manejan con cualquier otro sistema de archivos, digamos, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, ustedes pueden hacer un open de un archivo, ¿no? Pero ¿qué significa hacer un open? Y marcarlo como que está en uso por vos. Claro. Y que el puntero de archivo está al principio, ¿no? Claro. Cuando yo hago el open, ¿qué hace? Marca que mi puntero está al principio del archivo para empezar a leer. ¿Por qué no tiene operación open el NFS? Si yo les había prometido que NFS permitía trabajar los archivos a nivel bloque. Porque no tenía estado como para guardar quién tiene abierto cuál. Exactamente, porque el secreto está en que no tiene estado. No tiene estado. Pero si no, aún así yo puedo hacer read y write. ¿Se ve? Pero no puedo manejar el estado. O sea, yo le puedo decir al sistema de archivos, léeme tal cosa. Claro, la concurrencia es polémica nada más, ¿no? Exactamente. Pero no importa eso, no se preocupen por ahora. ¿Sí? Lo que está claro es que yo puedo hacer read y write, pero no puedo mantener estado de eso. ¿Me siguen? Lean las operaciones un poquito. Ahí vengo de nuevo. Espérenme un segundito. Ahí está uno de los puntos fundamentales para entender NFS. ¿Sí? Que es que al no tener estado, no permite este tipo de operaciones. No es que no permita que yo haga read y write. Yo puedo hacerlo, pero no puedo mantener, digamos, el estado de un puntero en el servidor. ¿Sí? Pero justamente el no tener estado significa que el servidor se apaga y se levanta en un santiamén, digamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la versión 4 de NFS, por distintas razones ya se necesitó que se puedan hacer algunas operaciones con estado. Entonces, bueno, se permitieron justamente este open y este close, porque obviamente ustedes se dan cuenta que no tener open y close también es genera otros problemas. ¿Sí? Entonces, fíjense que la semántica de NFS, como está hecha con RPC, ¿sí? Tiene estas características. Yo no tengo una operación open, pero yo puedo hacer un lookup, que es básicamente ver si está el archivo, y después directamente pedirle un read. ¿Sí? Fíjense acá el cliente y el servidor, como en el caso A se hace sin estado y el caso B necesita tener un estado. El caso A es preguntar por un archivo, hacer un lookup, digamos, y después hacer un read de una parte del archivo. ¿Se puede hacer sin estado? Sí, se puede hacer. Involucró acá dos operaciones distintas.
En el caso B es con estado porque hay un open. Yo seguramente hice el lookup del archivo, después hice un open y después le dije, bueno, movete a tal lugar y hace un read. De la otra manera le dije directamente, haceme un read de tal parte del archivo. ¿Sí? Esto tiene que ver con el cliente NFS, cómo implementa lo que es digamos, el manejo del archivo. Porque, ¿qué pasa? Yo no puedo cambiar el lenguaje C. Esto entiéndanlo, ¿eh? Yo no puedo cambiar el lenguaje C y decir, bueno, a ver, pará, si el tipo este está programando en C y está entrando a un archivo por NFS, entonces no le dejo hacer open. No existe más el open en C, el fopen. ¿Sí? Esto no es así, ¿eh? En C existe el fopen, pero ¿qué pasa? La capa que está debajo, el cliente NFS, de alguna manera tiene que ocultarme que no existe el fopen y resolverlo él. ¿Se ve esto? O sea que en el caso A vos también haces fopen, solo que se resuelve de otra manera. Por supuesto que vos haces, porque el programador no le podés cambiar la vida porque a vos se te ocurrió hacer un sistema sin estado. Ah, mirá qué conveniente. Yo Claro. pensé que se la iba a tener que arreglar, la verdad. No. Por eso está el cliente de NFS. Por eso les quería mostrar un ejemplo en la máquina virtual y no me jugó una mala pasada el GNS3 para que vean cómo es. Pero créanme, ahora les muestro en las transparencias unos ejemplos y ustedes créanme que es como son los ejemplos. Igual lo vamos a hacer después, no se preocupen, pero ustedes, a ver, ¿cómo hacen? Acá esto es el 16, ¿sí? ¿Cómo se manejan con NFS? En NFS ustedes tienen un equipo que es el servidor y que lo que hace es exportar directorios, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el servidor? Bueno, a través de un archivo que justamente se llama exports, ¿sí? Dice, bueno, yo estoy exportando esta rama, ¿sí? Y generalmente es todo lo que está debajo, ¿no? Entonces, el cliente, ¿qué hace? Monta ese directorio. Y lo tiene que montar a través de lo que se llama punto de montaje. ¿Sí? Acuérdense que el sistema de archivo en Unix, en general, no tiene unidades, como en Windows. ¿Sí? El file system depende del raíz y ahí adentro está todo. Entonces, si yo quiero agregar algo, tengo que montarlo en alguna parte del file system. ¿Sí? Tengo que buscar lo que se llama el punto de montaje. Es decir, a partir de este directorio, yo lo puedo montar. Por ejemplo, hay un directorio que es /mnt que está justamente para eso, ¿no? Entonces, cuando yo monto algo remoto, a partir de ese punto, yo tengo el punto de entrada. ¿Se acuerdan del mecanismo de clausura? Bueno, el punto de entrada para el directorio remoto. ¿Sí? Acá lo que pasó es que, ven, el servidor exportó ese directorio Steam. ¿Sí? ¿Y qué hizo el cliente A? Dentro del directorio remote, en BU, importó esa rama entera. O sea que todo lo que ve ahí adentro van a ser directorios como si fueran locales. Yo hago ls y me muestran los archivos como locales. ¿Sí? Acá de hecho hay dos clientes que lo están viendo. El mecanismo de concurrencia y de bloqueo no lo maneja NFS, se maneja por afuera de NFS. ¿Sí? Si empiezan a preguntar por eso, ¿sí? No nos preocupa mucho por ahora eso. Pero bueno, ¿se pueden compartir? Sí, se pueden compartir archivos y hay bloqueos y demás. ¿Sí? Uy, bueno, acá me quedó esta transparencia un poco mal. La siguiente. Peligrosa. Sí, me quedó un poco mal. Bastante mal me quedó. Esto significa que, en principio, los usuarios no comparten espacios de nombres. ¿Sí? Simplemente lo que hacen es importa un directorio del servidor. ¿Sí? El nombre de archivo con el path completo es distinto en el caso de los dos clientes. ¿Sí? Acá, bueno, porque son dos servidores en realidad. Este ejemplo está por otra cosa. Está porque no permite NFS que uno exporte un directorio que uno montó y que estaba exportado en otro servidor. ¿Sí? O sea, no se pueden exportar. El doble indirecto. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo. ¿Sí? Exactamente. Bueno, acá lo que está diciendo es que los archivos tienen nombres diferentes porque si uno sigue el path completo, en las dos máquinas es diferente porque tienen distinto punto de montaje. ¿Sí? Es decir, los archivos en el fondo van a tener un nombre local porque es una referencia al
sistema de archivos local, al file system local. ¿Sí? Y esto es independiente de dónde fueron exportados. Esto está claro, ¿no? ¿Cómo se implementa NFS? Bueno, NFS se implementa como un demonio. El servidor implementa un demonio que es un servicio. ¿Sí? Un servicio que se llama NFSD en general, ¿no? ¿Cómo se configura? ¿Qué es lo que uno exporta? Bueno, en el archivo que está ahí, en el /etc exports. ¿Sí? Y usando el comando export fs se refresca este export. Yo como no lo tengo instalado, no sé si, espérenme, a ver si les quiero mostrar un archivo export, pero no tengo instalado, claro, no tengo instalado el servidor en mi máquina y tengo problema con las máquinas virtuales, así que no se los puedo mostrar hoy, funcionando. ¿Sí? Pero lo vamos a ver. ¿Sí? Lo vemos después del parcial, no hay problema. Pero si no el viernes antes de... en la clase antes de que arranque redes, el viernes capaz que lo podemos ver. No sé si llego yo porque tengo que hacer unas cosas. Bueno, después vemos. ¿Sí? Pero se los quiero mostrar funcionando. Yo ahora no puedo por un problema de índole técnica, digamos. Pero lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, uno a través de una línea en el archivo S exports, uno dice cuáles son los directorios que exporta. Hay un mecanismo de validación, pero que es externo a NFS, ¿sí? Que, a ver, digamos, este mecanismo de validación lo que hace es permitir que algunos clientes puedan montar estos exports y otros no. ¿Sí? El cliente, es decir, el cliente NFS, ¿sí? Se maneja a través del comando mount de Linux. El comando mount sirve para montar sistemas de archivos. El mount se usa tanto para montar, por ejemplo, cuando uno pone un CD o un disco removible, un USB, se usa mount. Bueno, acá también se usa mount, pero lo que uno le dice en mount es lo que voy a montar es el sistema de archivo NFS, de tipo NFS. ¿Sí? Pero digamos, ¿cómo trabaja bajo el capó el cliente NFS? Bueno, trabaja con RPC, dijimos. Entonces, el NFS emite por RPC peticiones a través de la red. ¿Se acuerdan RPC qué comando usaba en capa de transporte? Si no se acuerdan, podemos, a ver, piensen. ¿Cómo trabaja RPC? Petición-respuesta es RPC, ¿no? ¿Qué protocolo va bien para petición-respuesta de transporte? ¿Qué protocolo también es petición-respuesta? DNS, por ejemplo. ¿Y qué usa DNS en capa de transporte? ¿Me escuchan? Sí, estoy pensando, sí. Capa 4 hay dos protocolos, TCP o UDP, no hay muchas Sí. opciones. O mejor dicho, hay más protocolos, pero esos son los más usados. Y si estás en una red local, te podrías jugar por un UDP por ahí, pero no sé. Es que es exactamente, es UDP. ¿Sí? UDP. Como funciona con RPC es UDP NFS. Por eso también tiene buena performance. Claro. Pero es una LAN. ¿Sí? Usted, a ver, lo que tiene que pensar es que NFS se puede usar a través de Internet, sí, pero no es el caso de uso, digamos, con el que está pensado originalmente y no lo recomendaría mucho. Pero NFS LAN es, básicamente. Si es LAN, UDP. Toda la vida les conviene. Y por eso también es rápido. Y porque es RPC, justamente. ¿Sí? Entonces, el acceso es a través de comandos que se envían por RPC, por UDP. ¿Sí? Ojo, si hay algún problema, o sea, si la red tiene firewall, o sea, si el servidor además tiene firewall y demás, bueno, hay que asegurarse que pueda haber tráfico UDP y RPC, ¿no? En particular. Eso es importante porque a veces no funciona el NFS porque justamente tenemos estos problemas. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con la sincronización? Acá viene el tema de
la semántica de compartición en NFS, ¿sí? Porque yo les había prometido que se podían compartir los archivos y que entre distintos usuarios nosotros compartíamos archivos. Bueno, la semántica que usa NFS en particular es lo que se llama la semántica que las lecturas siguen a las escrituras. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era esta semántica? La puedo llegar a pensar. Vamos, miren. Sí, te escucho, dale. ¿Era lo de casualmente consistente? No. ¿Causalmente consistente? No. No es causalmente consistente, no. No. O sea, está relacionado, sí, porque se ve causalidad, pero no es por eso. Miren, vamos a pensarlo más simple. ¿Nunca les pasó que estaban con alguien en la misma LAN compartiendo un archivo, que yo, un Word, un Excel? ¿Nunca les pasó esto? ¿Cuál sería el evento? O sea, lo que pasó. No, digo este caso. ¿No les pasó de tener que compartir en una LAN un Sí, archivo de Word en con una alguien. LAN, un Word, un Excel, algo de esos. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Si lo tenés que bajar y usarlo. No, en una LAN, uno está compartiendo un directorio y los dos están usando el mismo archivo. ¿Qué pasa? Bueno, el primero que Presiento llega. peligro. Sí, el primero que llega, ¿sí? Puede leer y escribir. El segundo, cuando lo intente abrir, le va a decir, este archivo está bloqueado. ¿Nunca les pasó eso? Este archivo está bloqueado para escritura, pero lo pueden leer. O sea, cuando ustedes llegaron, ustedes leen el archivo, ¿sí? En el estado en que esté. Según la última grabación que hizo, el que lo haya estado... O sea, el primero que llega, abre el archivo, bueno, nada, lo empieza a modificar. Si graba y yo llegué, bueno, lo abro, me va a decir que está bloqueado por el otro, porque llegó primero, no lo puedo grabar yo, pero puedo leer y leo lo último que escribió. Por eso es, la operación read sigue a la operación write, al último write, ¿sí? Obviamente que hay bloqueos acá porque el primero que llegó es el que lo tiene bloqueado, ¿no? O sea, no me permite el sistema de archivos que los dos escriban a la vez. ¿Sí? ¿Esto no lo vieron en sistemas operativos por ahí? Lo vimos, pero a nivel local, me parece. Sí, es eso. Sí. Es la misma semántica. Abrir ¿sí? un Word 2 veces, ponerle en el mismo archivo y el segundo solo lectura. Exacto, el segundo le dice solo lectura. ¿Y qué es lo que ve del archivo? Lo último que haya modificado, el que en ese momento estaba modificando. Si el que entró, a ver, vamos a suponer que el usuario A entra, abre el archivo, ¿sí? Lo abre. No modifica nada, pero tiene la posibilidad de escribir en el archivo. El sistema de archivos lo deja escribir. ¿sí? No modificó nada. Entra el usuario B, abre el archivo, lo va a ver igual que cuando lo abrió A. ¿sí? Ahora, si A entra, es el primero que entra, tiene la posibilidad de grabar, graba algo. Vamos a suponer que le agrega al final una letra A al archivo. Cuando entra B, ¿qué va a ver? Primero que el archivo no lo puede grabar porque el otro llegó primero. Y segundo va a ver el archivo con esa A modificada al final. Eso es lo que ve. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, porque el primero actualizó el archivo, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa si el primero sigue haciendo actualizaciones? Bueno, ahí no las va a ver B. Porque ¿qué pasó? Ya trajo el archivo y ya lo tiene en memoria. Claro, tendría que cerrar y abrir Word para poder ver. Claro, si lo cierra y lo vuelve a abrir, ¿qué va a ver? Va a ver que ese archivo se modificó solo. ¿no? ¿Cómo se modificó este archivo? Va a decir, yo no lo toqué. ¿Sí? ¿Se ve? Y le va a decir. Claro, me estropeaste el archivo, le va a decir seguramente, ¿sí? Es más, mucho peor. Vamos a suponer esto. A abre el archivo. Le da permiso de lectura y escritura. Llega B. Abre el archivo. Como no se modificó, no hizo nada A, lo abre también, pero solo con lectura. ¿Sí? Imagínense que lo quiere grabar B.
no le queda otra que hacer ¿qué cosa? Grabarlo con otro nombre, ¿no? Sí. Claro, esa es la semántica de Unix. ¿Me siguen? Esta semántica, o sea, se puede usar también en los sistemas distribuidos, porque es una semántica que está pensada para un sistema operativo que es multiusuario. O sea, si bien en ese sistema operativo por ahí no estaba pensado para red, pero sí estaba pensado para que distintos usuarios usen una máquina de forma concurrente. Y es el mismo problema. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? No es la única semántica que hay, Uno de los problemas que tiene esta semántica, bueno, es si hay valores en caché, que es un poco lo que hablamos recién. ¿Sí? Es un poco el ejemplo que vimos recién. ¿Sí? Acá tenemos la máquina cliente 1, donde lee un archivo, ven, le agregó algo, y la máquina 2, que no está viendo qué cosa, no está viendo las modificaciones que está haciendo A en ese momento. Porque todavía no la subió. Claro, porque todavía no grabó. Hasta que no grabó yo no las veo. A menos que el tipo vaya grabando cada segundo. ¿Se dan cuenta? Eso es un problema. Y esto ocurre de manera sistemática en los lugares donde se comparten archivos. Les digo dónde, por ejemplo. Este esquema de trabajar con un servidor de archivos y que muchos compartan ese archivo, por ejemplo, planillas de Excel, pasa, por ejemplo, en los estudios contables. ¿Por qué? Porque los contadores usan muchas planillas de Excel. ¿Sí? Y cuando los estudios que tienen que compartir archivos de Excel, bueno, ¿qué hacen? Ponen un servidor de archivos, o más fácil, uno de los contadores dice botón derecho, compartir carpeta, y comparte su carpeta y todos empiezan a escribir y a leer ahí. ¿Sí? Y les pasa esto de manera sistemática, que es que uno entra a la planilla, le hace un montón de modificaciones, el otro entra y no vio todas esas modificaciones, porque esas modificaciones las está haciendo sobre la planilla que tiene en memoria el primero que entró. Y hasta que no le dio guardar, no lo vio. Me acuerdo que nos pasó un problema hace poco relacionado con esto, porque vos si abrís el doc, o sea, como si fuera el Word de Drive, no hay Sí. problema, pueden escribir varios al mismo tiempo, Sí. pero el Excel te bloquea a nivel celda. Entonces, Estás hablando de la Google. claro, la planilla de Google. Claro. Cuando escribís algo, ponés, si varios queríamos cambiar el valor de una celda al mismo tiempo, nos pisábamos. Claro, que claro. Por cómo manejo. Bueno, pero eso es. A ver, obviamente Google se dio cuenta de esto y permite otra granularidad, no granularidad a nivel archivo entero. ¿Sí? La granularidad que ustedes veían es a nivel celda. ¿Se ven? Sí, sí. Bueno, ¿por qué? Porque porque el Google Docs se hizo pensando en un esquema colaborativo, en que distinta gente iba a trabajar sobre el mismo archivo a la vez. Por eso vos ves lo que va escribiendo el otro. ¿No les pasó eso? Sí, sí. Bueno, está bien, porque está pensado en eso. Igual pueden aparecer conflictos, ¿sí? Pero no tiene la semántica de Unix. Porque de hecho es más complejo, porque realmente ustedes no están abriendo un archivo local, ¿sí? El concepto es, están abriendo un archivo remoto y están viendo todos el mismo archivo a la vez. ¿Sí? No tienen una copia local del archivo. Es el archivo remoto lo que están modificando a la vez. ¿Sí? Porque está pensado para trabajar de esa manera. Igualmente, también aparecen problemas y también maneja este problema con el versionado, ¿no? Uno puede hacer versiones del mismo archivo, ¿no? Puede lo que se llama nombrar versiones y eso está hecho para eso. ¿Sí? Pero lo que me interesa acá es que entiendan cómo es la semántica de archivos compartidos. Y esta semántica que estaba en las transparencias es la que usa Unix, ¿sí? Que repito, seguramente ustedes la vieron en sistemas operativos porque esta semántica está pensada para un sistema operativo no con un sistema de archivo en red, sino con un sistema de archivo, digamos, centralizado, pero con la posibilidad de distintos usuarios concurrentes sobre los archivos. Que entonces el problema es más o menos el mismo. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Seguimos. Pero hay otras semánticas, ¿sí? Además de esa que es semántica tipo Unix. Hay semánticas que se llaman de sesión, por ejemplo, ¿sí?
La semántica de sesión justamente lo que maneja es esto, maneja sesiones. Entonces lo que nos dice la semántica de sesión es que estos cambios a los archivos abiertos son solo visibles para la máquina o el procesador que los modificó. Cuando cierro los archivos, esos cambios serán visibles para otras máquinas. ¿Sí? Esto siempre y cuando trabajando sobre el archivo, no sobre el caché. ¿Sí? Es el concepto de sesión. Cuando yo cierro la sesión, recién ahí los otros ven los cambios. ¿Sí? Esta es otra semántica. Otra semántica distinta son las que se llaman archivos inmutables. En los archivos inmutables, básicamente, si hay dos usuarios que quieren acceder al mismo archivo, le tienen que cambiar el nombre. Es así, porque son inmutables. Yo puedo leer un archivo y crearlo. No tengo otra posibilidad. ¿Sí? ¿Y O sea, cómo lo llenas? bien, ¿sabes cómo hago? Leo el archivo. ¿Sí? Lo modifico, lo borro y lo vuelvo a crear y ya está. ¿Sí? Correcto. Ahí no dice delete, ¿no? Te hice una trampa porque ahí no dice delete. Pero bueno, Sí, falta la tercera. claro, pero eso sí quisiera que no sea inmutable del todo. En el caso de inmutable del todo, digamos, Claro, el verdadero inmutable. el verdadero inmutable no puedo borrarlo, tengo que hacer una versión. Entonces yo tengo, por ejemplo, el primer archivo y la versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. ¿Sí? Esto es parecido, ahora que ustedes me mencionaron a Google Docs, con cómo trabaja Google Docs con las versiones. ¿Vieron que les permite volver en el tiempo con las versiones? Sí, una vez que escribís algo es imborrable. Claro, bueno. Porque queda en la versión. Y bueno, entonces es parecido a esto. Porque lo que pasa es que todo con el mismo nombre, solo que cambian las versiones. ¿Se ve? Claro. Es parecido a esto. ¿Sí? Por eso permite. Lo que pasa que a costa de qué? A costa de recursos. Igualmente en estos en vivos no es que guardan el archivo entero, en realidad van guardando las modificaciones, no generan una versión entera por cada modificación. No, sería Pero, claro. que sería imposible, pero digamos que es más o menos el mismo concepto de archivos inmutables. ¿Sí? Esto tiene un montón de ventajas, porque una de las ventajas que tiene es que no hay problemas de concurrencia. ¿Se entiende por qué? Sí, porque leer pueden leer de a todos. Claro, Dijiste cualquiera escribir. puede leer. Exacto. Los problemas de simultaneidad tienen que ver con las grabaciones, no con las lecturas. Pero las grabaciones están protegidas porque cada grabación que genera otro archivo distinto, una versión nueva. No hay conflicto escritura-escritura. ¿Se entiende? No es una solución tan mala esta. Siempre y cuando la pueda permitir a nivel recurso, ¿no? Obviamente. Claro. Y por último, otra versión para la semántica de compartición es trabajar con transacciones. Que esto ustedes lo conocen, pero de otro mundo, que es el mundo de las bases de datos. ¿Sí? Cuando yo tengo problemas, cuando yo sospecho que va a haber problemas de compartición, lo que puedo hacer es el begin transaction. ¿Y qué hago con el begin transaction? Bloquea. Claro, exactamente, excluyo, bloqueo y excluyo. Si alguien más quiere iniciar una transacción, probablemente no pueda hacerlo. ¿Sí? Porque acá estoy pensando en transacciones serializables. ¿Sí? O sea que cuando yo hago un begin transaction, ese recurso lo bloqueo de forma exclusiva. Nadie más puede entrar. Esto es un problema también, porque bloquear de forma exclusiva también significa que hay gente que se va a quedar sin el recurso, ¿no? Pero me asegura que una vez que yo hice el begin transaction y modifico todo lo que quiero, cuando hago el commit o end transaction, ¿qué pasa? Ya están esas modificaciones y el próximo que entre va a haber modificado como lo hice yo, como quedó. Pero esto de alguna manera me limita la concurrencia. De hecho, no me la limita, me la impide a la concurrencia. Exactamente. El momento que yo hago el begin transaction, olvídate, nadie más puede entrar al recurso. Los motores de base de datos en esto son más laxos a veces. A veces las transacciones me permiten que el que entra al recurso, a la tabla, lo que sea, o al registro, depende cómo bloquee, ¿no? Pueda leer, pero no pueda grabar. Depende,
Porque manejan distinto grado de aislación en las transacciones, ¿sí? Se llama aislación en las transacciones. Pero en el peor de los casos no le permite hacer nada, ¿sí? Repito, esto es un problema y por eso, por alguna razón, ahora se empiezan a dar cuenta por qué, si ya no se los explicaron, que entiendo que ya se los explicaron, pero en base de datos, que es, si tienen que usar transacciones, ¿cuál es claro, la más chiquita y lo más yendo a lo que ustedes tienen que hacer en la transacción? No llenen la transacción de cosas que no son esenciales, ¿sí? La transacción es todo lo que se tiene que hacer esencialmente dentro de la transacción. Por eso está el principio de ACID, que ya lo deben haber visto, ¿sí? Bueno, que Sí, sí. es atomicidad, consistencia, aislación y durabilidad, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener las transacciones. Pero eso es otra semántica de compartición también. Lo que pasa es que los sistemas de archivos, por alguna razón, que ya se pueden dar cuenta cuál es, no manejan las transacciones de esta manera, porque no sería muy eficiente, ¿sí? Pero es otra manera, otra semántica de compartición, ¿sí? Bueno, ahí está en resumen de las semánticas, todas las semánticas de compartición, ¿sí? De cuando tiene almacenamiento compartido. Bueno, y lo que viene después ahora es DRBD, que ya lo habíamos visto, porque ustedes lo quisieron spoilear al principio. Así que... Sin querer lo descubrí cuando dije. Sin querer descubrieron, no porque esté, o sea, no importa el orden de los temas, ¿sí? Lo que ustedes se dieron cuenta es que puede haber un sistema de almacenamiento distribuido, pero que no sea orientado a archivos, que sea orientado a bloques, ¿se ve? Sí, existe. Hay otros temas, o sea, aparte de RBD hay otros, hay uno que se llama Gluster y demás. No me interesa porque hay un montón y se puede hablar un montón de esto. Simplemente me interesa en el almacenamiento distribuido que tengan estos conceptos que vimos, ¿sí? Y después vamos a hacer una prueba de concepto con NFS. Vamos a poner un servidor funcional y van a ver que es muy simple de usar y bueno, vamos a hacer algún ejemplito. Pero justo hoy el GNS3 me jugó una mala pasada. Bueno, fuera de lo que es almacenamiento distribuido, que yo les dije que era medio cortito el tema, también la idea era que hoy hagamos un poco de consulta. Generalmente yo intento que la clase antes del parcial sea de consulta. Pero hoy, bueno, un poco nos apremió el tiempo. Así que nos quedó una consulta cortita, si hiciera falta. Por eso me gustaría que ahora, si tienen alguna consulta, aprovechemos. Profe, una pregunta de NFS. Cuando Sí. habías dicho que no mantiene estado y por ende no mantiene el puntero, Sí. si yo leo una parte del archivo, cuando le pido leer lo siguiente, ¿que me devuelve al principio del archivo? No. No, lo que ahí pasa es que el cliente NFS, ¿sí? Cuando vos lo que tenés son read, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que vos le pedís, qué sé yo, los primeros 10 bytes, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer el cliente NFS? Va a hacer una llamada RPC que le va a pedir al servidor que le mande los primeros 10 bytes del archivo, ¿sí? Entonces vos ponele, en tu aplicación mantenés ahora el puntero en el byte 10, ¿sí? ¿Y qué haces? Lees 10 bytes más, ¿no? Claro, Entonces, el puntero lo mantenés del lado del cliente. exacto. El puntero, ¿quién lo mantiene? Fíjate, ahí te diste cuenta, se mantiene del lado del cliente. Bien. ¿Sí? Al servidor le pediste los primeros 10 bytes del archivo, después le vas a pedir los siguientes 10 bytes y así. O sea, el que va del 10 al 20 y así. Claro, claro. O sea, se puede implementar igual el puntero, lo que pasa es que no lo mantiene el servidor. Bien. Porque tampoco vos podrías, por poner un sistema de almacenamiento distribuido sin estado, andar modificando todas las primitivas de los programadores, quitándole la transparencia que tienen, ¿se entiende? No, no es la idea, no se maneja así. Todo eso tenés que ocultarlo en el middleware, en este caso, ¿no? Que sería el cliente NFS. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? ¿Protocolo NFS sería de capa de aplicación? Sí. Ah, sí, está bien. totalmente. Está encima del transporte, fíjate, el transporte es Claro. UDP, RPC, de hecho también es capa de aplicación, así que está encima de RPC, sí, aplicación.
Es un Claro. middleware. De hecho, se puede ver como algo del middleware, si quisieras también. Está bien. No estrictamente porque es solamente el almacenamiento, pero podría ser, acá si nos ponemos un poquito, digamos, quisquilloso, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Profe, en la diapositiva esa que se había como Sí, chocado la imagen con el texto, sí, habías para que dicho algo de que no se podía como una doble indirección, pero sin acá, embargo ahí se ve. ¿se ve esta? Claro, sí, o sea, por el dibujo, digo, más allá del problema del texto. No, lo que está diciendo la transparencia sí, que está bastante fea, de hecho, pero es que el cliente, acá el montaje, no lo hace sobre el servidor A, sino sobre el servidor B. El Claro, montaje de esa, digamos, de esa rama, viene directo de B. las peticiones se hacen no del cliente A y de A a B, que es lo que vos llamaste indirección, sino directamente a B. Claro, Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? bien. O sea que se puede, pero si yo soy el cliente y quiero algo que está en el servidor B, no paso por el A. No va a pasar por A, va a pasar por B. Claro, el A me dice esto en realidad no es mío, Claro, está en el B. claro, porque si no, no sería eficiente y generaría un montón de problemas en NFS. ¿No? No, sí. Igual estos esquemas no se ven mucho, pero bueno, esto es por si a ustedes se les preguntaba, ¿qué pasa si yo hago esto? Bueno, Un caso medio peligroso. exacto, un caso que sería feo, pero se resuelve de esa manera, digamos. ¿Y lo resuelve en FS esto? Lo resuelve en NFS, sí, sí. Repito lo que dije cuando empezamos a ver NFS. ¿Por qué vemos NFS? Por distintas razones. Una es porque es el primer sistema de archivos así en red, pero además por la implementación que tiene, que es sin estado, que es bastante particular y por ahí tiene algunas cosas que son interesantes, ¿sí? Por eso. Hay otras implementaciones, se usa mucho, yo les mencionaba ejemplos de estudios jurídicos, estudios contables, que históricamente usan mucho el compartir de Windows, ¿no? O sea, no van a poner un sistema de archivo NFS porque NFS está muy asociado a Unix, ¿sí? Es decir, ¿hay clientes para Windows? Sí, hay clientes para Windows, pero no es nativo en Windows. Entonces es todo un problema instalar NFS en Windows. ¿Por qué? Porque obviamente Microsoft no tiene interés en que uno use NFS, sino que use el sistema de archivos CIFS o tiene dos nombres, porque como siempre Microsoft... SMB, ¿no es? También el Sí, otro. por eso, porque como siempre Microsoft le cambia los nombres a las cosas, pero SMB, que en el mundo de Linux se llama Samba, de ahí viene por sus letras, SMB, que Service Message Block es el acrónimo. Más adelante se cambió por CIFS, que es Common Internet File System. Los tipos son, digamos, muy humildes, ¿no? Le pusieron el sistema de archivo de Internet, ¿no? Common Internet File System. Bueno, CIFS y SMB es el equivalente a SMB, a NFS en Unix. Pero ese sistema de archivos de Microsoft, el de, digamos, dicho simple, el compartir, el Windows Share, compartir carpetas, lo que tiene que es conectado desde el origen, ¿sí? O sea, es un sistema para compartir archivos, pero conectado desde el origen, a diferencia de NFS. Y es muy popular, se usa muchísimo. O sea, se puede usar también en Linux, obviamente, porque existe justamente el paquete Samba que permite que yo pueda montar un directorio de Windows, ¿sí? ¿Qué pasa en Windows? El montaje es diferente porque como no hay un solo file system,
no depende todo de un raíz, sino que en Windows, ustedes saben, tiene letras, ¿sí? Entonces, por ahí el montaje lo que implica es generar una nueva letra de unidad, ¿sí? Por ejemplo, unidad Z, que apunta a qué cosa? A un directorio exportado en otra máquina, ¿sí? Pero, repito, es un sistema que tiene estado, ¿sí? Esto hace que también tenga algunos problemas de performance y que, sobre todo cuando se cuelga, cuando los servidores se cuelgan o se reinician inesperadamente, puede generar inconsistencias en el sistema de archivos, ¿sí? Cosa que en NFS 2 y 3 no hay. Se cuelga el sistema de archivos, plum, lo rebootean, listo, vuelve a funcionar rápido y sin problemas. Por eso está bueno verlo, porque tiene una solución que es bastante interesante, a pesar de ser muy vieja ya, pero es bastante interesante, porque es sin estado, ¿sí? Que es algo que nosotros trabajamos bastante con eso, con los servicios sin estado. ¿Por qué? Porque hay todo un, digamos, hoy en día, todo un movimiento a trabajar con servicios sin estado, ¿no? Que lo que tiene que ver con los microservicios y demás. Y REST. Obviamente no siempre se puede trabajar sin estado, pero bueno. Está bueno. Tiene un montón de ventajas. Sí, repito, hay servicios que no se pueden hacer sin estado, ¿no? Una transferencia bancaria no se puede hacer sin estado, para ponerlo en palabras simples, ¿sí? Pero todo lo que se pueda trabajar sin estados tiene un montón de ventajas, ¿sí? O sea, no está bueno mantener estados al pedo, digamos. Esa sería la... para decirlo simple. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía una duda, pero con lo del TP. Sí. Sí, ya se sabe cómo va a ser el tema de las presentaciones, cuánto tiempo van a durar y eso. No sé si lo dijimos, pero la idea es por presupuesto de tiempo, ¿no? De cuánto tiempo disponemos en clases y demás. Es que tenga cada grupo una media hora más o menos. Yo calculo con eso les tiene que sobrar, si está bien explicado, no debería necesitar más tiempo que eso. Pero ¿cuántos grupos son? No recuerdo, porque yo hice la cuenta en ese momento y después no... 4. 4 creo. 4 grupos, media hora, son 2 horas. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, si alguien necesita un poco más de tiempo, se verá. ¿Sí? Lo que nos limita es el tiempo que tenemos, nada más. Yo, Hernán, tengo una duda, quizás medio pava, pero No hay preguntas. El otro día lo dijimos lo dijo Felipe, no lo dije yo. No hay preguntas pavas. O sea, esto se basa en hacer preguntas. Preguntar. Que la pregunta suene tonta, no lo son generalmente, ¿sí? Así que no. Bueno. Hagan preguntas. Es lo mejor que pueden hacer. nada, estuve revisando los temas anteriores y en la unidad de nombres, específicamente cuando vimos identificadores, habías mostrado varios ejemplos y dijimos, bueno, esto sí, esto no. Y había un arroba, nada, el ejemplo específico, mi duda estaba el arroba mmacri. Sí, porque, si mal no recuerdo, habíamos dicho que eso era un identificador. Sí. Pero si eso se puede cambiar, o sea, no sé bien cómo se trabaja, por ejemplo, no sé, en Twitter. Porque un identificador siempre hace referencia a la misma entidad por una de las características. Digo, si yo me cambio, el ejemplo era en mi Macri, pero digamos, yo tengo Mariquena y le quiero cambiar y después alguien usa ese Mariquena, ¿no estaría identificando a otra persona, digamos? O sea, mira, no entiende la pregunta. Sí, está bien. Obviamente tiene que ver un poco con algo que yo no conozco muy bien, porque no sé muy bien cómo es el esquema de nombres de Twitter, ¿no? Pero sí, por eso dije... No, está bien, pero no se puede, pero... Yo entiendo que si en Twitter te asignan, o sea, si vos registraste un usuario, no se lo pueden volver a asignar a otro. Claro, sí, me parece que no, pero la verdad que no tengo idea. Me surgió la duda leyéndolo, digo, digamos, si no se puede volver a asignar a otra persona, entonces sí. Entonces es lo que se llamaría un identificador verdadero. Está bien. Sí, pero entiendo que tiene que ser así, pero ojo, como no conozco la letra chica de Twitter y como puede cambiar eso, porque entonces no lo tomemos como la verdad revelada, pero... Sí, dije Twitter por decir Twitter, no sé, yo no uso, pero Instagram, lo que sea. Sí, yo creo que no... Ojo. En Instagram es una ID, que es un número muy largo, que es tu
tu profile ID que no tiene nada que ver y el nombre es algo como medio superficial. Es un alias, digamos. O sea, Claro, puede haber dos con el mismo alias, ¿sí? claro, Yo lo tomé como que el arroba, digamos, era el identificador, pero no, debe haber un identificador único, numérico para Twitter. En ese caso no sería. Está bien lo que decís. Claro. No, Si no, esa es- me surgió la duda y dije, bueno, me pregunto. No, está bien la pregunta. Seguramente por mi desconocimiento de cómo. Pero sí, entiendo que en lo particular yo no uso Twitter. O sea, por ahí leo algo de Twitter, pero no tengo cuenta ni nada. Pero digo, si es así, por supuesto. O sea, y de hecho es- sería razonable que sea así, que tengas un ID único y que después el arroba sea solamente un identificador. Pero yo también entiendo que ellos no quieren que existan dos arroba iguales, ¿no? Porque creo que el arroba lo usan cuando vos querés nombrar a alguien. Entonces no está bueno que vos hagas un arroba a algo y que eso apunte no a más se de una permite. persona. Claro. Entonces en ese punto sería único. Claro. ¿No? Pero bueno, está bien, está bien la discusión, más allá de si está bien o no, que bueno, puede ser que esté mal, no digo. Está buena la discusión, más que. No, sí, iba más al hecho de que está bien. Si alguien después lo puede usar, entonces no sería el único ni el No. verdadero, pero si a vos te lo asignan y ya no se puede usar para nadie, ahí sí. En sí. O sea, me quedo con eso. Está bien. Sí, y entiendo que en ese punto, por eso lo debo haber puesto yo, ahora no recuerdo por qué, pero entiendo que en ese punto se comporta como un ID verdadero, porque Twitter no va a querer que haya dos usuarios con el mismo arroba. O sea, no va a querer que nunca esto. Claro. ¿Sí? Ahora, no sé qué pasa con las disputas, digo, en el sentido de que por ahí yo me pongo, no sé, voy a decir una ridiculez, ¿no? Pero yo entro primero y digo, me pongo arroba Diego Maradona, ¿no? Y entonces después va a venir la familia y me va a decir, no, mirá, la verdad que te vamos a quitar ese arroba porque vos no sos Diego Maradona. ¿Qué pasa en ese caso? Porque pasaría de haberlo usado yo a usarlo otra persona, ¿se entiende? En estos casos no sé, pero si se comporta con esta idea de que sea un solo usuario o identifique a una sola entidad, sí. Está bien. Ok, gracias. Creo que para esos casos está el verificado. No sé qué es el verificado, si vos me lo decís. Ahí si me iluminás, por favor, porque no sé. Dan a personas conocidas Sí. que lo piden y saben que son ellos verdaderamente y no es otro haciéndose pasar por ellos. Eso, o sea, el verificado sería algo así como que existe una autenticación de que el nombre que aparece ahí es el mismo que aparece en el DNI, digamos. No necesariamente el mismo que el DNI, pero es como que corresponde a la... Esa cuenta es de esa persona. ¿YouTube usa usted, profe? ¿Cómo? YouTube. ¿Usó YouTube alguna vez? Que los canales de Hay canales- música, Hay de canales que dicen banda, no. Sí, eso sí lo tienen uso. un tic. Eso sí lo uso. Ese tic Hay un está tic. manualmente verificado. Ah, Y está en muchas de las redes sociales. yo lo que vi, ahora me fuiste a un ejemplo más cercano, mirá, me gustó. Se ve que me conoces un poco. Digamos, eso es para que vos sepas que es, es oficial, digamos, la cuenta, ¿no? Claro, y que eso lo tiene que verificar un ser humano, digamos. Claro. Claro, ahora que me dicen esto, miren cómo la memoria funciona de manera asociativa, ¿no? Me viene a la mente un mail que vi hoy de un banco que decía, no, nadie te va a contactar, que yo qué, nuestras cuentas oficiales son las que están en Instagram o en Facebook, no sé qué, y le aparece un tic azul al costado, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, me hago una cuenta y le pongo un tic azul al costado, y entonces mi cuenta es oficial. No, entonces ese que vos decís que hay una persona que esa cuenta corresponde con que el que oficialmente es. O sea, eso es una auténtica